bienvenidos a este nuevo episodio, el primer episodio de Rompiendo Esquemas. Hoy tenemos la bendición de compartir con este equipo, con este maravilloso equipo. Estamos en compañía de Ingrid Rodríguez, que es nuestra líder del equipo Rompiendo Esquemas, Francia Espinosa, que es nuestra directora del Ministerio Infantil Rema Kids. Está la doctora Sara Caicedo, ella es conferencista, ella es activista pro vida, ella es docente universitaria y es quien hoy nos va a estar apoyando en esta conversación, y quien les habla, Jennifer Noreña. Recordarles que Rompiendo Esquemas es un espacio en el cual vamos a tratar temas que usualmente en la iglesia no se tocan y que en este espacio vamos a tener la oportunidad de profundizar y dar a conocer un poquito más a las personas de los temas tales como el aborto, progresismo, entre muchos otros. Y hoy nos encontramos en compañía de este maravilloso equipo porque queremos hablar acerca de algo que hoy día se viene presentando y digamos que en este momento está en auge. Hoy queremos saber por qué apoyar a Israel. Por eso, como les decía al comienzo, tenemos la compañía de la doctora Sara Caicedo. Entonces, doctora Sara, bienvenida. Quisiéramos saber cómo nace, de dónde viene el proyecto, cómo llega aquí esto que es una película, cómo llega aquí, por qué apoyar a Israel. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo siempre he admirado mucho a Remavit porque ustedes siempre van a la vanguardia con todos estos temas. Gracias por la invitación. ¿Cómo nace la idea de traer la película a Colombia, que se llama ¿Por qué debemos apoyar a Israel? Nace por aceptar nuestro desconocimiento sobre el tema de Israel. Y lo digo a título personal, pero sé que muchas de las personas que nos están viendo dicen, sí, definitivamente yo no opino del tema de Israel porque no siento que tenga el conocimiento para poder hacerlo. Pero el asunto es que con los tiempos que estamos viviendo actualmente no podemos callar, porque es nuestra responsabilidad bíblica hablar sobre este tema. Más aún, con lo que ustedes conocen, el 7 de octubre del 2023 ocurrió una masacre brutal en Israel, en Gaza, y nosotros tenemos que hablar al respecto, tenemos que entender realmente qué fue lo que sucedió ahí. Y Colombia particularmente está entrando, así como algunos países del mundo, en una espiral antisemita. O sea, nosotros decimos, pero ¿cómo podemos nosotros caer en esto cuando la humanidad ya entendió qué fue lo que sucedió en el holocausto nazi y volver otra vez a caer en el antisemitismo por un discurso de odio de unos pocos líderes y un pueblo que realmente no sabe lo que está sucediendo? Por esa razón es supremamente importante poder traer esta película y que a través de esta película la iglesia por lo menos empiece a reflexionar sobre estos temas. Entonces conozco a Brian Sanders a través de unos amigos de un ministerio internacional. Él presenta la película y yo veo la película como un instrumento para poder solucionar esto que estamos hablando en esta primera parte de la entrevista. Establecemos contacto, le cuento sobre la historia de poder venir a Colombia, poder compartir diferentes espacios. Él se muestra entusiasmado. Finalmente nos vemos luego en Nueva York, en el desayuno de oración por Jerusalén, y se concreta esta visita. Genial. ¿Considera usted, bueno, hemos hablado un poco acerca de cómo nació, cómo llega el proyecto por qué apoyar a Israel? ¿Considera usted que esta película, si bien es cierto, es enfocada a la iglesia, solamente va dirigido a este tipo de público, solamente a la iglesia cristiana, o considera que también va dirigida a otro tipo de personas o a otro tipo de público? Como hemos hablado con el director de la película, que se llama Brian Sanders, es el director, productor y productor ejecutivo de la película, realmente sí, en primera instancia, los que más podrían entender y sentirse con un cambio de corazón con el mensaje de la película definitivamente somos los creyentes. Pero mi sueño, y yo creo que también es el sueño de Dios, es que todas las personas, el mayor número de personas que se puedan ver la película en los espacios que vamos a tener acá en Bogotá y después, porque la idea es que la película se pueda seguir pasando por todo el país. ¿Por qué? Para vencer este desconocimiento. Y creo que cualquier persona que la vea podría ser muy bendecida y podría entender finalmente de qué se trata lo que está sucediendo en este momento en Israel. De hecho, doctora, Brian dice, el propósito de esta película es inspirar a la iglesia, ya que la responsabilidad que tenemos se ha olvidado, ¿cierto? Entonces es allí donde se escucha la teología del reemplazo, donde nosotros como creyentes decimos, Israel está allá, es nuestro reloj, pero no le damos esa importancia que el Señor quiere, y es así
escuchando una parte de ese testimonio de Brian, de que Dios toca su corazón y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo así a Israel? Entonces ahí es donde entramos y damos gracias a Dios. Yo estoy contenta también porque pues somos privilegiados en Remavit de poder tener esta linda oportunidad de escuchar más allá de que el pueblo de Israel es esa nación donde nació Jesús, es donde Jesús hizo milagros, es donde Jesús murió y resucitó, que es en nuestro contexto como cristianos, pero más allá, Brian quiere llevarnos a otro nivel o entendimiento, ¿verdad? Así es, la película es profunda y dependiendo de qué tan dispuestos estemos a seguir estudiando el tema de Israel, va a tener un mayor efecto en cada uno de nosotros. Pero lo que tú dices, o sea, no solamente traer como una claridad sobre qué dice la Biblia sobre Israel, entonces ahí va a traer muchos versículos que nos va a dar claridad como creyentes sobre cuál es el rol de Israel en la Biblia y en el plan de redención de Dios, pero también habla puntualmente del tema de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo básicamente es pensar que hay un nuevo pacto con Jesucristo y que ese pacto lo que está haciendo es casi que está cambiando, reemplazando el pacto mosaico, ¿sí? Y entonces como que el pueblo de Israel entonces como rechazó inicialmente a Jesús, entonces ya va a ser reemplazado por un nuevo pueblo y que somos nosotros la iglesia. Y eso es incorrecto desde el punto de vista bíblico y eso lo van a explicar en la película. En medio de todo, ¿cuáles serían los puntos más específicos, el por qué debemos ver esa película y poder como actualizarnos en estos temas? ¿Qué contiene la película? Bueno, la película primero que todo es espectacular, es hermosa. Para los que no han ido a Israel o los que ya fueron, es volver a recordar esas imágenes y poder amar esa tierra que es la heredad perpetua de Dios. Entonces creo que todo es que nos enamoremos de esa heredad perpetua, de esa tierra de Israel. Pero también vas a tener claridad sobre toda la parte bíblica, va a traer muchos versículos, consulta a muchos expertos que nos van a explicar los diferentes aspectos. Por un lado, el conflicto árabe-israelí. Existe también una explicación de la cronología, es una cronología de 3.824 años, que sí agradecemos que alguien se tome el trabajo de explicarnos eso en 70 minutos. Pero también nos habla de cómo Israel ha bendecido a la humanidad a través de todo su desarrollo tecnológico. Explica el tema de la teología del reemplazo con varios expertos. Explica qué fue lo que sucedió el 7 de octubre del 2023 en Reims. O sea, creo que te dan muchísimos elementos para que tú a partir de ahí puedas construir un poco más en tu conocimiento. Escuchando un poco a Brian, Brian habla de que cuando sucede lo del 7 de octubre del 2023, aún no había salido a la luz esta película, venía en producción desde el año 2015. Sin embargo, esto fue como una respuesta quizás a sus oraciones de decir, quizás este es el momento. Y él habla de que Dios es experto en burlarse de los planes de la gente. Y él como que dice, Dios dice, es en este momento. Teniendo en cuenta lo sucedido en esta fecha, esta masacre, lo que se ha venido presentando incluso después de ese momento, ¿considera usted que luego de que la iglesia global, como lo nombra, lo menciona en esta parte Brian, después de ver esta película, quizás esas personas que siguen pensando que de no apoyar a Israel o siguen en contra de Israel pueden cambiar esa perspectiva o esa cosmovisión después de ver la película? ¿Es posible que la iglesia cambie esa perspectiva de rechazo quizás hacia Israel después de ver la película? ¿Qué es importante sobre la película? Que la película nos explica que primero que todo es nuestro deber bíblico apoyar a Israel. Y también lo que hace es desmontar esta narrativa falsa progresista, que es su mejor estilo, mentir en los medios de comunicación y sesgar. Por eso también termino yo con este propósito, porque donde quiera que yo veo engaño, donde quiera que yo veo falsedad, yo digo, no, hay que traer la verdad. Entonces tú vas a ver cómo es que ha habido una posición totalmente sesgada por parte de los medios de comunicación que están en manos de 6 grandes grupos económicos de traer una realidad, o más bien una narrativa de hacer ver a Israel como si él fuera el victimario, cuando realmente es la víctima. Y hacer ver a todo lo que son los pueblos árabes, más específicamente a los palestinos, como la gran víctima de un genocidio. O sea, ellos hablan del genocidio.
Entonces, como que se nos ha olvidado un poco realmente cuál es la historia del mundo y por eso es tan importante poder traer esto a colación. Entonces, creo que cuando nosotros entendemos la verdad y lo vemos de una manera articulada y bien explicada, definitivamente cambiamos nuestra manera de pensar. Y yo esperaría que así sea, que seamos mucho más críticos con la información que recibimos de los medios de comunicación y además por parte de la ONU, porque la ONU ha demostrado que está completamente sesgada. La ONU parece que solamente ve en contra de Israel, pero no tiene la capacidad de ver lo que está sucediendo en Siria, lo que está pasando, por ejemplo, en el Líbano, lo que está pasando con Jordania, con los refugiados palestinos y cómo ellos mismos han atacado de una manera brutal a Israel, pero parece que eso no es interesante ponerlo en las noticias. Yo veo en medio de todo mucha desinformación y por eso a nosotros de verdad nos da mucha alegría que pueda la iglesia tener la oportunidad de proyectar esta película porque es muy importante que salgamos del desconocimiento. Creo que el aprender también la parte del progresismo y todos sus ítems. Hoy entendíamos la parte de que el tema de Israel es un ítem más y la verdad nos alegra mucho poder salir de tanto desconocimiento. Así es, y el Señor nos manda a que expongamos y deshagamos las obras del mal. Del mal. Doctora, ¿por qué debemos apoyar a Israel? Aparte de que sabemos pues que en este lugar o en este territorio pues nació el Señor Jesucristo, pero sabemos que el apoyarlo trae más bendiciones. Por supuesto. Entonces, primero que todo, porque es nuestro deber bíblico, como tú decías muy bien, porque es reconocer que la tierra de Israel es tierra santa, pero que también debemos amar al pueblo judío. Nosotros debemos amar al pueblo judío porque además el plan de redención de Dios incluye al pueblo judío, en donde se une en Romanos 11 está, donde se unen los gentiles o los no judíos y los judíos como un solo nuevo hombre. Entonces vamos juntos en el plan de redención. Esa es la parte bíblica, pero la parte bíblica es riquísima porque además tú vas a ver todas las profecías sobre Israel, cómo se están cumpliendo. Entonces también lo vas a ver en la película. Vas a ver, por ejemplo, cómo muchas personas están regresando a Israel, lo que se conoce como el aliyá. El aliyá es que aquellas personas que son de origen judío, que están en todas partes del mundo, van a regresar a su tierra santa, van a regresar ahí. Pero también ves las promesas sobre cómo van a haber viñedos, sobre cómo van a volver a haber frutos ahí, y todo eso está sucediendo. Cómo el Estado de Israel fue creado en un solo día, como está en la profecía. O sea, es espectacular. Eso en cuanto a la parte bíblica, que sé que lo van a disfrutar mucho y les pido que tomen apuntes para que después lo puedan estudiar con calma y lo puedan digerir. Pero por el otro lado, entender que Israel está haciendo el muro de contención contra estos grupos terroristas islámicos que están atacando al mundo occidental. O sea, no es solamente Israel. Ellos parece que todo el conflicto se concentrará ahí, pero también recordemos que ellos han perpetrado hechos terroristas, actos terroristas en otras partes, como en Europa y en Estados Unidos, como las Torres Gemelas. Es que se nos olvida. Sí. Entonces, ellos empiezan ahí, que es un muro de contención, pero tenemos que apoyarlos porque es que después siguen con todos nosotros. En la yihad, ¿sí? Esa guerra santa que ellos llaman. Entonces, como un pequeño pueblo, que es de 8 millones de personas más o menos, se está enfrentando a países árabes que en total son 300 millones. O sea, podemos entender la dimensión de esto. Entonces, lo que los medios de comunicación están diciendo es totalmente desproporcionado y no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Por otro lado, nosotros tenemos que reconocer la existencia del Estado de Israel, amar al pueblo judío y reconocer su derecho a existir. Eso también es parte de la manera en que tenemos que apoyar a Israel, porque lo debemos apoyar. Porque han sido bendición para la humanidad, no solamente nos han dejado todo lo que está en el Tanaj, ¿cierto? En la palabra, pero también, además de todo eso, pues ellos nos han aportado un montón de desarrollo científico, tecnológico, el fertirriego, el Waze. Ellos son los que más tienen patentes per cápita. O sea, han sido realmente una bendición para la humanidad. Además hay una promesa en la Biblia: bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Entonces también hay algo muy serio en la palabra, ¿no? Israel es el reloj profético de todo lo que es el plan de Dios.
Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en Israel. Finalmente, Israel es la única democracia del Medio Oriente en donde se respetan los derechos humanos y también los derechos humanos de las mujeres. Si tú miras a los vecinos de Israel, vas a encontrar muchísimas violaciones a los derechos humanos. Mira lo que está saliendo a la luz ahora con el tema de Siria. ¿O acaso qué derechos humanos tienen las mujeres, por ejemplo, en Irán? No más el tema de los refugiados. Los refugiados están completamente, o los palestinos están completamente asimilados, tanto en el Parlamento de Israel, el Knesset, como también en las empresas, trabajan normal, como cualquier persona ciudadana, pero en cambio en los otros países árabes, como por ejemplo en Siria, en Jordania, llevan 70 años en campos de concentración. Entonces, ¿por qué no habla la ONU de la violación de los derechos humanos de Siria y de Jordania? Es que si se dan cuenta, este sesgo que está ahí. Entonces, me parece que todas estas razones, aunque hay muchas más, sino que por el tiempo, son muy importantes para poder apoyar a Israel. Sí, de pronto para cerrar un poco esa idea que en la palabra dice que Él bendecirá a los que bendijeren esta nación y maldecirá. Nosotros como colombianos también observamos aquellas palabras o ese desacuerdo también de la persona actual que está como presidente de nuestro país de no apoyar a Israel. ¿Qué consecuencias? Mira, pues está la consecuencia espiritual. Dice, maldeciré a los que te maldigan. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el año pasado, el señor que ocupa la presidencia trina en contra de Israel, rompe relaciones con Israel, a tal punto que sale de Colombia en junio del año pasado, Gali Dagan, el embajador. Israel tenía una historia espectacular de buenas relaciones con Colombia. Y esa relación ha sido, por ejemplo, en el sector defensa. Ellos son nuestros grandes asesores en el sector defensa. Si ellos no están, ¿qué está pasando con las Fuerzas Armadas? Por el otro lado, Israel ha tenido muchas obras benéficas. Por ejemplo, pusieron agua en La Guajira, o sea, proyectos de este estilo en La Guajira y en todo el país. O sea, no podemos desconocer cómo ellos han bendecido a Colombia. Y también lo que es la comunidad judía, que son empresarios o personas que han prosperado muchísimo y han generado mucho empleo. Entonces, si el país comienza a tener ese antisemitismo, ¿qué va a suceder? Pues ellos se van a sentir en peligro en nuestro país. Entonces, eso es muy grave para Colombia desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista económico y social. Entonces, la invitación es a que nosotros como creyentes nos paremos firmes y digamos, esa puede ser la opinión personal del señor que ocupa la presidencia, pero nosotros como Iglesia de Colombia nos levantamos y bendecimos y oramos por la paz de Jerusalén y por todo Israel. O sea, porque consideramos que es nuestro deber bíblico y nosotros tenemos que desmarcarnos de ese discurso antisemita. Hay una pregunta que nos hacen uno de nuestros audientes y dice, ¿esta bendición o maldición parte desde la persona que esté a cargo del país? Si, por ejemplo, el presidente maldice, pero yo como hijo de Dios bendigo, ¿pesa más la maldición de un mandatario por ser mandatario? Nosotros no podemos desconocer que los presidentes son autoridades y que ellos están impartiendo algo, bueno o malo, en la nación. Eso no lo podemos desconocer. De ahí la invitación a que Colombia elija con sabiduría presidencia y Congreso en el 2026, dicho sea de paso. Obviamente yo como creyente recibiré las bendiciones al interior de mi familia si yo todos los días bendigo a Israel y no callo ante la injusticia. Pero habrá algunas cosas que como país nos van a afectar, porque desde la cabeza están impartiendo eso. Y mira que ya hablamos de algunas consecuencias prácticas que están sucediendo actualmente para Colombia. Sí. Así es, doctora. Digamos que venimos hablando de esto en cuanto al tema de que el presidente es una autoridad y demás, y podríamos entenderlo quizás de personas que no son conocedoras del Señor, ¿sí? Digamos que no desconocen la palabra y desconocen lo que hay detrás de ello.
Brian habla mucho acerca de un adormecimiento espiritual. La iglesia está dormida en cuanto al tema de lo que es Israel y la responsabilidad bíblica que tenemos con Israel. ¿Cómo considera que usted, que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos hacer para empezar a despertar esa responsabilidad y esa conciencia de responsabilidad bíblica frente a Israel? ¿Qué deberíamos nosotros hacer y en qué nos debemos enfocar como iglesia para que la iglesia se empiece a despertar? Pues pienso que lo que está sucediendo con Israel es algo común en general a todo el tema del progresismo. O sea, la iglesia se ha quedado muy dormida en el sentido de que no estamos yendo más allá, no estamos estudiando, no estamos ni siquiera escudriñando las escrituras, nos quedamos con tres grandes mensajes centrales. Entonces, yo en ese sentido celebro lo que ocurre en Remavit porque desde la cabeza pastoral ustedes hablan de muchos temas con la congregación, pero tristemente no ha sido así en Colombia. En Colombia realmente se necesita profundizar mucho más en las enseñanzas y que lo que se enseña en los púlpitos y también en las escuelas que se hacen en las iglesias tenga que ver con la actualidad. Nosotros tendríamos que tener la capacidad de mirar las noticias e ir explicándole al pueblo, bajo la luz de las escrituras, eso cómo lo interpreto, eso qué principio bíblico aplica a esa problemática y cómo resolver, cómo encontrar soluciones con principios bíblicos a cada una de las situaciones que se nos van presentando a nivel personal, pero también a nivel de nación. Entonces, pienso que la enseñanza es clave. Empecemos por enseñar y veremos que estaremos muy bien con el paso del tiempo. Enseñar no solamente en las iglesias, sino que también las iglesias le enseñan a los papás, para que los papás disipulen a sus hijos, porque eso sí que tiene poder, porque además el problema es que los niños están yendo a colegios, muchos están yendo a colegios seculares, tanto públicos como privados, donde los están adoctrinando en todos estos temas que tienen que ver con el progresismo, ideología de género, aborto, feminismo, legalización de las drogas, todo un odio contra la fuerza pública, o sea, un montón de cosas y a eso súmele antisemitismo. Entonces, el tema del ambientalismo, o sea, que es un tema que no es desde nuestra óptica de mayordomía, sino un tema como si fuera un culto. Exacto. Podríamos Entonces, decir, perdón, doctora, que hay un silencio dentro de toda la población en general, no solo la creyente, sino en general. Y por eso, obviamente, muchos callan y de hecho también pues hago una gran extensión al trabajo que se va a hacer en este año 2025 desde Rompiendo Esquemas, como lo decía la doctora, tenemos que trabajar con los padres de familia y ese es el objetivo. Cuando dice la palabra instruye al niño en su camino, no es la escuelita dominical que tiene al niño una hora. Entonces, el objetivo para usted que nos escucha desde cualquier punto, y como lo dice la doctora Remavit, es esa semilla que se abre y que estamos obviamente visionando padres con la palabra, padres donde sean ellos dentro de sus hogares exponiendo estos temas que para cuando llegue el enemigo, él los encuentre pues obviamente apercibidos, que nos encuentren con esas bases y esos sustentos bíblicos que es lo que carecemos, que es el silencio que notamos y que gracias al Señor, como ya lo decíamos, esta película va a ser de gran bendición y tenerla, yo sé que va a abrir la perspectiva de lo que nosotros somos aún como creyentes, que yo sé que también la teoría del reemplazo nos va a abrir una perspectiva y va a quitar aquellas ideas que nos han puesto o que hemos recibido de la parte cultural y que pueden obviamente detener esa obra o ese propósito que Dios tiene realmente con Israel y con la iglesia, que es lo que nos tiene divididos. Ese podría ser un siguiente tema, la teología del reemplazo. Sí, eso hay que estudiarlo, pero lo que dices tú, o sea, la base está en que veamos la película, que muchos padres de familia nos puedan acompañar. La película tiene algunas imágenes fuertes que tienen que ver obviamente con lo del 7 de octubre del 2023. Por esa razón de pronto me parece favorable o mejor que tal vez niños de menos de 13 años, mejor que no vayan si son muy impresionables, pues, aunque digamos que la película lo maneja muy bien, o sea, porque tapa esas partes como más fuertes, pero igual, pues si tu hijo es un poquito sensible a eso, pues de pronto mejor que no la vea por ahora.
Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Queremos que por favor usted invite a nuestra iglesia, invite a todas las personas que deseen acompañarnos, que extienda la invitación y el por qué deben asistir este 22 de enero a nuestra iglesia. Entonces queremos que su merced nos acompañe, invite a todos a que participen de esta actividad. Bueno, pues como todas las cosas de Dios, es un milagro que hayamos llegado a este punto. Es un milagro que venga el director de la película, Brian Sanders, que haya accedido a acompañarnos durante una semana aquí en Bogotá para poder presentar su película y contarnos el detrás de cámaras. Entonces yo sí los invito a que aprovechemos estas oportunidades que Dios nos presenta para poder edificar al cuerpo de Cristo y poder educarnos en estos temas que de pronto nos ha dado un poco de temor empezar a entenderlos. Entonces no desaprovechemos las oportunidades, los invito a todos realmente que lleguen con la mejor disposición y sobre todo que se nos conviertan en multiplicadores. Entonces siempre cuando te sientes en esa silla el 22 de enero, piensa, bueno, ¿qué sigue después de esta película? Porque es un llamado a la acción. No es solamente como, ay, qué linda película, sino, bueno, ¿y qué puedo hacer por esta temática en mi comunidad, en mi familia, donde yo me muevo como líder? Porque todos somos líderes. Y este es el año del avance. ¿Y qué se necesita? Que cada uno de nosotros que ha aceptado a Cristo entienda que tiene un compromiso con Él de extender el reino. Entonces, esa es la invitación. Entre más participemos, es muy importante profundizar mucho más. Esto es como un abreboca porque el tema es demasiado profundo. Hablábamos también de una parte del territorio que tiene Israel que debería ser más extenso. Entonces, démonos esa oportunidad de aprender y salir de tanto desconocimiento. Así es. Bueno, muchísimas gracias y recordemos que este es el primer episodio de Rompiendo Esquemas. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Un abrazo.